tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Educando su Bolsillo. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el bono proteger y para eso nos acompaña hoy en el set la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte. Muy buenas tardes, señora ministra. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y con la mayor disposición de poder ampliar sobre las preocupaciones que tienen las personas sobre el bono proteger. Me gustaría empezar la conversación hablando de una cifra que acaba de revelar el ministerio que justamente tiene que ver con cerca de 2.000 casos que son investigados porque podría haber una anomalía en la forma en la que se solicitó la ayuda al bono proteger. Ya son personas que han recibido una primera retribución de este dinero y ahora están siendo investigadas porque aparentemente podrían ser casos de personas que pusieron información errónea, información que no correspondía y que por eso fueron beneficiarios y no necesitaban el bono proteger. ¿Qué es lo que sabe hasta el momento el ministerio y cómo fue que se rastrearon estos aparentemente 2.000 casos? Sí, muchas gracias. Este es un tema muy importante porque necesitamos aclarar a las personas que han recibido una notificación que lo primero que estamos haciendo es una investigación preliminar, es decir, estamos tratando de identificar si las inconsistencias que hemos encontrado en la información de las personas realmente procede como para tener que, por ejemplo, suspender el pago de los próximos bonos o, por ejemplo, poder hacer el cobro de algún bono que haya sido girado y que no procediera. Lo que nos hemos encontrado es básicamente que hay información que muestra alguna inconsistencia o que puede estar reflejando un cambio en la situación de las personas. Por ejemplo, parte de los casos que nos hemos encontrado es que al momento en que se hace la primera validación de la persona, cumple con las condiciones, con los requerimientos que establece el decreto ejecutivo, pero ahora el sistema nos alerta de que podría estar teniendo un cambio en su situación. ¿Qué podría ser ese cambio en la situación? Bueno, tan sencillo como que, por ejemplo, la persona ahora sí tenga reportado que tiene algún ingreso por otro rubro, como por ejemplo por el salario, o que haya experimentado una situación distinta que básicamente lo lleve a la categoría de los criterios de exclusión que se previeron en el decreto. Entonces, para que las personas no se preocupen, estas 2.200 personas a las que se les ha notificado recibirán esta comunicación de tal manera que puedan aportar la información para que nos demuestren si es que esa información que nos señala una inconsistencia no procede o si procede que efectivamente, ya sea por la propia decisión de la persona, pueda hacer la devolución de los recursos o que iniciemos un proceso, eventualmente, si es que se descubre que efectivamente hay una responsabilidad de la parte para hacer la gestión de cobro. También es importante decir, parte de lo que implica este proceso es básicamente que la persona sí pueda comunicarse con nosotros, pueda hacer el descargo, es decir, aportar la información y a partir de eso pues nosotros podremos hacer la notificación, porque a todas esas personas, esas 2.000 y resto de personas, lo que le estamos diciendo es no solo se abre esta investigación, sino que además no podríamos hacer el segundo desembolso, sino hasta que logremos básicamente descubrir qué es lo que está generando la anomalía. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque nosotros también tenemos un deber de vigilancia y una responsabilidad de garantizar que los recursos efectivamente vayan a las personas que realmente lo necesitan y que cumplen los requerimientos del decreto. En este caso, señora ministra, estas 2.200 personas más o menos que son las que están en este momento en proceso de investigación para ver si en efecto la información nada más es de verificarlo, en efecto hubo alguna anomalía, ¿ya todas fueron notificadas? Es decir, ¿ya todas saben del procedimiento o están en ese proceso en ese momento? Creo que falta un pequeño grupo de notificarse, pero el día de hoy sería el día en el que ya dejaríamos a todos notificados. Como les digo, son 2.200 aproximadamente en un universo de 414.000 personas, es decir, es realmente una proporción muy baja de personas que nos hemos encontrado con algún tipo de inconsistencia, pero claramente todos tienen que ser notificados para que conozcan no solo de cuáles son sus derechos en este proceso, sino que por supuesto también puedan recurrir con toda confianza y tranquilidad a activar los procesos que estamos habilitando para que puedan aportar la información debida. ¿Qué pasa si efectivamente la investigación determina que en algunos de estos casos hay información con toda la, digamos, anterioridad o que la persona en efecto mintió al momento, por ejemplo, de presentar la declaración jurada y estaría haciendo uso de los recursos de una forma, digamos, indebida? ¿Qué va a pasar con esos casos y cuánto tiempo podría tomarle al ministerio determinar en qué casos si hay un delito? Bueno, es muy importante decir que nosotros tenemos un compromiso de actuar muy rápidamente. ¿Por qué? Número uno, porque si una persona por alguna razón
razón, en realidad no tenía que esa inconsistencia no existía, entonces no queremos atrasar, por ejemplo, el poder hacer el pago a esta persona. Entonces, por eso tenemos que reaccionar también muy rápidamente. Lo segundo, si descubrimos que una persona sí tiene responsabilidad, entonces lo que procede no solamente es que al término de la investigación se establezca el proceso para hacer el cobro del dinero que se pagó y no correspondía, sino que claramente no se haría el desembolso del segundo mes y adicionalmente habría que identificar si hubo alguna actuación malintencionada precisamente o alevosa para tratar de favorecerse de recursos públicos. Entonces ahí sí tendría que sentarse otro tipo de responsabilidades que los órganos competentes tendrán que identificar en ese momento. Por supuesto, yo no podría adelantarme porque esos son procedimientos que se hacen además con el equipo de abogados en un órgano de procedimiento que como tal tiene la responsabilidad de primero investigar para después poder determinar cuál es la ruta a seguir. En caso de que también se determine que hubo una anomalía, digamos, por parte de algunas de esas personas, los recursos se reintegrarían en el sistema, es decir, que otras personas que sí están requiriendo la ayuda y no la han recibido podrían ser beneficiarios con esas ayudas. Absolutamente. Incluso estamos habilitando, ya vamos a trabajar con Hacienda para poder comunicar, ojalá en las próximas horas, de un mecanismo mucho más sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un mecanismo más sencillo? Porque ya sabemos que hay personas que dicen, bueno, sí, ahora sí, ya entiendo, no me correspondía, voy a hacer la devolución de los recursos y entonces actualmente, ¿cuál es el procedimiento? Es básicamente ir a una entidad financiera, bueno, al Banco de Costa Rica, si mal no recuerdo, uno va al banco, paga un entero de gobierno y esa plata se acredita a las cuentas de PRONAE, ¿verdad? Que es la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo, y al acreditar eso se reingresa a nuestras cuentas para nosotros poder colocar esos recursos. Ahora, lo que estamos haciendo y buscando con Hacienda es precisamente un mecanismo que ojalá la gente pueda hacer una transferencia para no tener que desplazarse a ninguna entidad financiera. En el caso también del depósito del dinero a estas personas, aquellos que lo hagan, digamos, de manera voluntaria, básicamente podrían hacer una consideración, bueno, el dinero yo no lo necesitaba, o sea, podría ser como de propia voluntad y ahí el proceso acaba, o en todos los casos va a ir una investigación de fondo de cómo fue que estas personas que no necesitaban el dinero finalmente adquirieron el bono proteger. Sí, si la persona devuelve el dinero de propia voluntad, entonces se puede proceder, una vez que nos comunican que ya se devolvió el dinero, se puede archivar ese expediente puntualmente y ahí pues terminaría bajo el entendido de que no habría un siguiente depósito. Eso es realmente muy importante porque es una oportunidad que tienen las personas que consideran que realmente, pues sí, con esta notificación realmente tienen la obligación de devolverle el dinero. Quiero aprovechar para decirles que también mucho de esto podría responder también a denuncias que hemos recibido, ¿verdad? Porque también hemos recibido denuncias de personas que dicen, bueno, es que esta persona pidió el bono, no procedía y entonces claramente pues eso también nos activa a nosotros para poder establecer e identificar si tenemos un caso que haya sido, digamos, un dinero que se haya girado y que no correspondía a ese pago. Esos son unos 2.000 casos, pero podría o cabría la posibilidad, señora ministra, de que haya una lista más amplia. ¿Ustedes se mantienen en constante investigación o de momento ya se revisaron todas, digamos, las solicitudes, todos los dineros emitidos y sería, digamos, ese el resultado final? Sí, hasta el momento podríamos decir que esta es la totalidad de casos que hemos logrado identificar, que no fueron, digamos, que pareciera ser que podrían tener alguna inconsistencia en el pago, porque primero no puedo concluir que ya estemos hablando de casos mal pagados, primeramente por eso se tiene que hacer la investigación, pero podríamos decir que hasta este momento esa es la totalidad que tenemos. Sí es cierto y también es importante recordarlo que hemos hecho alertas a un grupo de personas donde nos encontramos algunos impedimentos que hemos llamado, que son básicamente personas que previo al pago hemos recibido alguna alerta de que su información no necesariamente coincide con el resto de las validaciones que tenemos en el sistema. Recordemos que el sistema como tal hace validaciones de distintas instituciones o de distintas fuentes de datos y eso es lo que nos permite, por ejemplo, poder generar un hallazgo de si hay algo que no es, digamos, que contradice lo que dice el reglamento o los requerimientos que hemos previsto como parte de la asignación del bono proteger. Confirmar si en estas solicitudes o en estas investigaciones podrían haber algunas que vengan, por ejemplo, de centros penitenciarios, que también era una de las alertas que se había hecho en su momento. Sí, hasta el momento tenemos solo un caso identificado y eso es muy
muy importante decirlo, pero también es parte, digamos, de lo que nos da tranquilidad de que el sistema nos ha permitido efectivamente encontrar casos que no proceden, pero igualmente en este caso también lo que procede es la investigación para determinar que efectivamente esta persona se encuentra en un centro penitenciario y que por tanto no le procedía el pago del beneficio. En el caso ya, digamos, hablando de la generalidad del bono proteger, a la fecha, ¿a cuántas personas se ha logrado llegar con este beneficio, señora ministra? Bueno, llevamos 414,000 personas, un poco más de 414,000 personas que ya tienen el beneficio y por supuesto seguimos trabajando en la identificación y en la validación de información para un grupo, por supuesto, bastante significativo de personas. Estaremos hablando que vamos prácticamente por un poco más del 50% de la cantidad de solicitudes que tenemos, que ya hoy ronda, si mal no recuerdo, las 835,000 personas. Entonces, ¿qué es importante decir? Bueno, básicamente que todos los días seguimos percibiendo ingresos de personas que están solicitando el bono y por supuesto se va viendo como que cerramos la brecha y después se vuelve a abrir precisamente por la cantidad de solicitudes que siguen ingresando. También importante decirles que sí tenemos un grupo importante y les invito a visitar nuestra página web porque tenemos cerca de 1,300 personas a las que desde el primer grupo se les había hecho la aprobación y la transferencia y su pago rebotó. Entonces es realmente muy importante que las personas puedan ingresar también a nuestro sitio web para que busquen ahí en el listado de cédulas si se encuentran en esa condición, para que a partir de ese momento, si se encuentran en esa lista, puedan proceder a reingresar a la plataforma y actualizar su cuenta bancaria. Eso es realmente muy importante porque tenemos la gran preocupación de que hay 1,300 personas que a pesar de que tenían un alto perfil de cumplimiento para ser priorizados, aún no les hemos podido llegar. Y lo cierto es que no tenemos otro mecanismo si no es que la persona actualiza su información. Y ese número, como les decía, son 1,300 personas, es un grupo bastante importante. ¿Qué va a pasar con estos 1,300 casos? ¿Cuánto tiempo tienen las personas para ponerse al día con la información? ¿Y qué pasa si finalmente no logran completar los datos? ¿Eso se va a transferir a otras personas? Bueno, por supuesto que la prioridad es que estas personas puedan lo más prontamente posible actualizar su información sobre su cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque claramente son de las personas que tenían un puntaje más alto en la priorización porque fueron incluso de los primeros paquetes y eso nos hace básicamente, nos abre la necesidad de poder llegarles más rápidamente. Pero para llegarles rápidamente, en este momento dependemos de la autogestión de la persona, es decir, tiene que ir al banco o entrar a su cuenta bancaria por internet preferiblemente y actualizar su cuenta IBAN. ¿Cómo hacen eso? Bueno, lo pueden hacer desde sus dispositivos electrónicos. Los bancos todos han habilitado mecanismos sencillos para poder hacer la consulta de su cuenta IBAN y esto es determinante para nuestros efectos. Entonces, no es que se van a agotar los recursos ya y que esas personas no van a poder acceder a estos recursos. La legislativa se aprobó el segundo debate de un proyecto que pretende trasladar una parte importante de recursos del INSS a ayudas sociales. Este dinero ya ustedes lo están contemplando dentro de las ayudas y cuánto va a ayudar, digamos, o cuánto va a elevar la cantidad de personas que puedan acceder al bono proteger gracias a este dinero. Claro, bueno, el reto de la Asamblea Legislativa y que básicamente nos permitía llegar a 400,000 personas. Con estos 75,000 millones, básicamente podemos cubrir 200,000 personas más. Esto requiere de un proceso. Es decir, no es que el dinero ya está habilitado para poder pagar más bonos. Es importante recordar que el proceso que esto lleva es básicamente ya con la aprobación en la Asamblea Legislativa de la habilitación de los recursos. Ahora sigue la generación de un proyecto de ley de presupuesto. Ese presupuesto tendría que habilitarnos esos recursos para que se puedan registrar tanto en las cuentas del Ministerio de Trabajo como en las cuentas del IMAS y que a partir de ese momento nosotros podamos hacer pagos. Es decir, aquí la ventaja es que estamos hablando de cerca de 200,000 bonos más. No obstante, por supuesto, es importante, ¿verdad?, sumar los otros recursos que ya se habían habilitado en el pasado y con esto pues vamos teniendo una cantidad importante de recursos. Claramente vemos cómo han venido incrementando la cantidad de solicitudes y eso pues también siempre nos pone en perspectiva sobre el reto no solo de ir monitoreando qué va pasando desde la perspectiva de la cantidad de solicitudes, sino también de la disponibilidad de recursos. Una pregunta muy recurrente es sobre el plazo. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda el
ministerio o el IMAS para analizar la solicitud y finalmente tomar la decisión de si esta persona va o no a recibir el bono? Porque muchas personas reconocen que tienen bastante tiempo esperando y que no han recibido ni una negativa, tampoco les han depositado el dinero y siguen esperando una respuesta de la institución. Sí, ese tiempo de respuesta puede variar, pero aprovecho la oportunidad para contar algunas particularidades de lo que nos puede estar atrasando, por ejemplo, para poder responder a algunos casos de la primera, digamos, del primer grupo de solicitudes. Básicamente, nos hemos encontrado que a veces hay problemas con la información que hace que pueda tener un atraso en la validación. Nos hemos encontrado también problemas de que las personas, y eso por eso hemos insistido tanto en la necesidad de que las personas cuando llenan su formulario lo hagan con calma, porque nos hemos encontrado desde personas que nos digitan mal su nombre, a personas que nos digitan mal su número de cédula, personas que nos digitan mal su teléfono o su correo electrónico. Y entonces se nos hace a veces muy difícil poder notificar a la persona que estamos teniendo un problema. Entonces esto es parte de las dificultades que nosotros también estamos enfrentando. Yo sé que por supuesto el malestar de las personas puede decir, pero es que el gobierno no es eficiente en resolver. Bueno, es que tenemos más de 800,000 solicitudes. Esto es una cantidad enorme de solicitudes, todas las cuales tienen que pasar por procesos de validación con distintas instituciones, pero además también pasa por el hecho de que la información que nos aportan sea correcta y que esté bien planteada, porque si nosotros tenemos un número de teléfono que no es el correcto, entonces, aunque ya le hayamos depositado, probablemente se les notificó a otra persona que ni siquiera pidió el bono. Y en esto quiero ser muy clara, eso sí nos ha pasado. Nos ha pasado que se notifica a una persona que nunca pidió el bono porque el número de teléfono que tenemos registrado o el correo electrónico corresponde a otra persona. Entonces, la responsabilidad de quienes solicitan también es poner su información de forma correcta. Tengo acá en la plataforma una consulta que la voy a hacer porque hay muchísimas, pero esta tiene mucho que ver con lo que usted acaba de mencionar, señora ministra. Es de Laura Quiroz. Ella dice que le llegó un mensaje de que el bono Proteger ya estaba depositado en la cuenta, pero que cuando ingresa a su cuenta no tiene ningún dinero. Este podría ser, por ejemplo, uno de esos casos que usted menciona, en el cual la información tal vez está llegando a un teléfono equivocado porque el dinero se depositó a otra cuenta. Sí, efectivamente hemos estado recibiendo casos de este tipo y cuando nos vamos a revisar la información que las personas nos aportan, sí, hemos tenido casos de personas que nunca solicitaron el bono, pero efectivamente el número de teléfono de esa persona que nunca solicitó fue el que reportó a una persona que sí pidió el bono, ¿verdad? Entonces, claramente eso nos puede generar un problema. Incluso hemos tenido situaciones de personas que pidieron el bono, se les notifica que tienen un impedimento y cuando nos vamos a verificar ese impedimento es que no correspondía a esa persona, sino que el número de teléfono que reportó el otro solicitante, al final de cuentas correspondía a otra persona. Definitivamente, si la información que nos está aportando las personas no es correcta, para nosotros va a ser muy difícil poder responder en tiempo. Otro aspecto importante, también si es un caso puntual, yo agradecería ojalá que se pudieran contactar con nosotros, este caso puntual, para ver si hay alguna otra variable que pudiese explicar, por ejemplo, si efectivamente se le aprobó el bono, si es la persona correcta, para saber por qué razón no aparece registrado en su cuenta. Otra consulta, ya habíamos hablado de los plazos, pero una persona reitera, dice, yo sé que cada caso es particular, pero tiene más de 2 meses. Hoy dice que hoy está cumpliendo justamente 2 meses desde que envió la solicitud y de momento no recibe respuesta. Este plazo de 2 meses, ¿cuánto más, digamos, una persona en un caso como el de él tendría que estar esperando? ¿Es un plazo, digamos, más o menos lo que se está manejando o ya es un caso, digamos, que se sale de la norma de tiempo que está dando el ministerio? Sí, bueno, lamentablemente no hay forma de que hayan pasado 2 meses desde que se presentó la solicitud. Recuerden que recién el sábado anterior cumplimos 1 mes de haber lanzado la plataforma y es hasta este fin de semana que se está cumpliendo, es decir, en realidad es hasta el día de hoy que se cumple el primer mes de haber empezado a hacer pagos. Entonces no es posible que estemos hablando de que una persona solicitó hace 2 meses el bono Proteger. Entonces eso también es importante para todos los que nos siguen aclarar que no han pasado 2 meses, estamos hablando básicamente de 1 mes. Pero para efectos de la realidad de las personas también entendemos que 1 mes es mucho tiempo porque claramente hay una gran necesidad, pero sí, la tardanza de la respuesta puede estar en función, por ejemplo, de que la información que tenemos se tenga que validar
de una manera especial, es decir, que se aplican todos los validadores y que de repente estemos encontrando alguna inconsistencia o que tengamos un correo que no es correcto o un teléfono que no es correcto y que entonces no le estemos logrando avisar a la persona que incluso podría ser que ya tenga aplicado su bono proteger. Otra de las consultas que también se hace mucho en la plataforma es sobre el segundo depósito. Aquellas personas que ya recibieron el bono proteger, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para el segundo depósito? ¿Cuáles son los plazos que está manejando el ministerio? Sí, básicamente lo que se estima es que vamos a hacer el segundo depósito al mes de cumplimiento, entonces estaríamos esperando esta misma semana poder hacer el siguiente pago de las personas que ya tuvieron, digamos, una primera transferencia. También es importante decirles, no es que una persona se le validó hace un mes y entonces ahora, ¿verdad? Con aquella validación se siguen haciendo los pagos. No, en realidad las personas también se tienen que volver a hacer la validación, especialmente porque podría ser que tengamos personas que hayan tenido un cambio en su situación y que eso haga que ya no proceda el pago del bono. Pero por supuesto, esto básicamente es un punto de partida de que nosotros tenemos que aplicar mecanismos de control, pero por supuesto la expectativa es poder garantizarle a las personas sus 3 meses de bono proteger. En el caso puntual de las solicitudes que ya hayan, digamos, pasado los filtros, ¿qué pasa después de los 3 meses si todavía la situación se mantiene? ¿El gobierno ha contemplado una extensión de este plazo? De momento, cumplidos los 3 meses desde el primer depósito, la ayuda, digamos, se acabaría para las personas que ya están recibiendo este beneficio. Bueno, esa es parte, digamos, de la reflexión que por supuesto hemos tenido desde el principio. Aquí comprenderemos que básicamente hay un tema fundamental que tiene que ver no solo con la incidencia de la situación que provoca y que amerita o provoca el surgimiento del bono proteger, sino que también hay un tema de disponibilidad de recursos. Como ustedes saben, desde el decreto ejecutivo se contempló que la posibilidad de poder colocar los recursos está en función de que tengamos disponibilidad y por supuesto, frente a las circunstancias que estamos viviendo, pues lo que corresponde en nuestra parte como gobierno de la República es no solo estar monitoreando cuáles van a ser los efectos en términos de lo que va a ir pasando en la actividad económica de nuestro país, sino también pues claramente poder ir determinando si existe, si puede habilitarse recursos, pero como ya sabemos, estamos en una situación fiscal que por supuesto nos genera limitaciones importantes en términos de la disposición de recursos, no solo para proteger, sino para muchas otras necesidades que por supuesto existen frente a la emergencia. En el caso de aquellas personas que todavía están a la espera, una de las principales preguntas es cómo saber si el caso de ellos sigue bajo análisis, cómo pueden enterarse de cuál es el proceso que lleva cada uno de los casos. Son muchísimos. ¿Cuáles son en ese momento la respuesta que hay para ellos en caso de que todavía no tengan una respuesta de si fueron o no aprobados los recursos, para que sigan esperando para tener un estimado de cuándo podrían tener el visto bueno o no del ministerio? Claro, lo importante y primero que todo es recordarles que todavía no hemos generado avisos o notificaciones de rechazos, todavía no estamos en esa etapa, entonces en términos generales podríamos decir que las personas que no han recibido una comunicación todavía están en este grupo, digamos, de que está en validación y revisión. Los que han recibido comunicación de que tienen algún impedimento son básicamente aquellos que no están siendo rechazados, que todavía siguen en la oportunidad de poder tener acceso al bono, pero que necesitamos que nos aporte alguna información adicional porque hay alguna inconsistencia en la información que tenemos. Entonces eso puede ser desde de muy diversa índole y entonces lo que le pedimos a la persona es por favor ayúdanos a aclarar si esta información que el sistema está generando es correcta o no. Y entonces estas personas si efectivamente nos dicen que no hay problema con su información y que la inconsistencia no existe, entonces seguimos adelante, pero eso también estará en función, por supuesto, de este tipo de situaciones que estamos enfrentando con respecto a la información que están aportando las personas. Una de las consultas también es en cuál sitio web, cuál es la página en la que pueden accesar las personas para ver el listado, para poder también, en caso de que ellos tengan que cumplir o completar alguna información, también dónde pueden ellos enterarse, cuál es el mecanismo que se está utilizando para ponerse en contacto con las personas. Claro, por ejemplo, las personas que tienen inconsistencias con sus números de cuenta, por favor visiten el sitio del Ministerio de Trabajo. Nosotros hemos habilitado un micrositio que básicamente ustedes van a encontrar no solo todos los trámites que se hacen de reducción de jornadas y suspensión de contratos, donde la gente puede ver las empresas que han solicitado, las que se han rechazado, porque también es una pregunta recurrente, pero también pueden visitar digamos, el espacio donde se tiene la información de las personas que tienen una inconsistencia con su número de cuenta. ¿Qué tipo de inconsistencias? Para recordarles, bueno, básicamente
personas que aportaron una cuenta que no está activa, que es la mayoría de los casos. Tenemos también personas que aportaron su cuenta IBAN asociado a una tarjeta de crédito y también personas que aportaron una cuenta IBAN en dólares. Entonces, estos son el tipo de razones por las que podrían estarse dando rebotes en los números de cuentas de las personas y por los cuales no podemos hacer la transferencia, que aunque ya hicimos el intento, nos rebotó el pago. En esta página preguntan, señora ministra, ¿podrían las personas encontrar ese listado de aquellas personas a las que les rebotó, digamos, no se les pudo hacer el depósito del dinero porque había alguna inconsistencia con los datos? En esta página, que es la página del ministerio, el micrositio, digamos, de Bono Proteger, allí se podría consultar esa información. Efectivamente, es en ese espacio donde pueden revisar si está su número de cédula. Entonces es muy importante que ingresen nuevamente al aplicativo, que entren a la página del proteger.go.cr y actualicen ahí su información. Además, también decirles, recientemente se hizo una modificación importante en el aplicativo donde pueden encontrarse su expediente digital y ya ahí también pueden aportar información relevante. Por ejemplo, si tienen algún impedimento, ahí también pueden ingresar para poder darnos la información y que nosotros de una forma mucho más rápida podamos digamos, quitar ese impedimento que hemos identificado con la aplicación del sistema. Usted decía, porque es una pregunta recurrente, que de momento el ministerio no ha emitido ningún rechazo, es decir, ninguna de las solicitudes que ha llegado al ministerio ha recibido rechazo todavía. Efectivamente, todavía no estamos en esa etapa. Primero requerimos, por ejemplo, eventualmente con los que hemos encontrado impedimento, garantizarnos que la información que tenemos o la inconsistencia que encontramos no es correcta, y si eso es así, seguimos adelante. Pero si nos encontramos que la inconsistencia sí es correcta, entonces ya ahí tendríamos que hacer la notificación del rechazo. En el caso de las personas que todavía no han hecho la solicitud, preguntan, ¿aún hay tiempo? ¿Todavía están a tiempo de hacer la solicitud del bono? ¿Ya el plazo cerró? No, claramente todavía tenemos abiertamente la plataforma. Sí es importante recordarles a las personas que tenemos que dar prioridad, tenemos que darle espacio a las personas que más lo necesitan. Sabemos que hay personas que igual pues solicitan el bono y todavía pues tienen ingresos y pueden, ¿verdad?, todavía enfrentar la situación. Pues invitamos, y bueno, y también personas que podrían estar ni siquiera requiriéndolo y que hacen el intento de ingresar a la plataforma. Por favor, les pedimos la solidaridad total en este momento, donde realmente requerimos no solo orientar todos nuestros esfuerzos y los recursos disponibles para atender a quienes más lo necesitan, sino que también necesitamos transparencia. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado personas que dicen, bueno, vamos a ver si el gobierno tiene la capacidad de identificarme que yo no lo necesito. Y entonces, ¿qué hacen? Se juegan el chance, como decimos popularmente, con el riesgo de que esto finalmente termina incidiendo en que nosotros tenemos que destinar capacidad administrativa para investigar, para poder sentar responsabilidades, cuando en realidad lo que deberíamos estar abocados es simplemente a poder llevarle una respuesta rápida a quienes están necesitándolo con toda urgencia. Hay personas que en la misma plataforma hacen denuncias de casos que ellos conocen de personas que están recibiendo el dinero y que tienen trabajo, que no necesitan la ayuda. ¿Dónde se pueden presentar denuncias en caso de que conozcan de personas que están recibiendo, han hecho la solicitud de Bono Proteger y no requieren de la ayuda? Sí, nosotros hemos habilitado un correo electrónico, denuncias.proteger@mtss.go.cr. Ese sería básicamente el correo, y hemos habilitado en la misma página del Ministerio de Trabajo un espacio donde las personas pueden ingresar para hacer esas denuncias. Eso sí, les agradecemos que quien tenga una denuncia sea básicamente porque tiene información cierta de que una persona accedió al beneficio y no le correspondía. ¿Cómo sabemos si no le corresponde? Bueno, básicamente porque le aplica alguno de los criterios de exclusión que contempla el decreto. ¿Qué es esto? Una persona que tiene trabajo a tiempo completo, una persona privada de libertad, un menor de 15 años, un funcionario público, un pensionado o una persona que tiene otra transferencia del Estado mayor a 50,000 colones. Esas son las razones por las que una persona no podría ser beneficiario del Bono Proteger.
Sigue. Porque, perdón, tal vez nada más señalar que tenemos denuncias que son más del tipo de esta persona sí tenía dinero, aunque estaba despedido, ¿verdad? Entonces las personas a veces nos han hecho el acercamiento pensando que ya esa es una razón para que la persona no pueda aplicar, o nos hacen denuncias que no vienen con la información completa de la persona a la que están denunciando. Entonces ahí se nos hace muy difícil a nosotros pues poder llegar a determinar si hay una responsabilidad o no. Perdón, señora ministra, es que las personas siguen preguntando por el sitio donde pueden ver el listado, entonces vamos nada más a repasarlo: www.mtss.gov.cr. Ahí ingresan y, como podemos ver en la pantalla, hay una pestaña que se llama Bono Proteger. Exactamente. Ahí de Bono Proteger básicamente se ingresa. Ajá. ¿Dónde es que se puede ver? En la plataforma que estamos viendo justamente en la pantalla, Ahí donde se puede hacer saltó la pregunta. No, hay que regresar Hay que a la devolvernos. página. Ajá. Y entonces Vamos ahí buscando esta donde infografía dice. Sí. Se está actualizando. Sí, Bueno. porque ahí no se está reflejando, pero hay un espacio donde efectivamente las personas pueden ingresar a ver su información. Vamos a ver si nos actualiza. Bueno, a estamos nosotros. viendo, a ver, por lo menos aquí No les nos está aparece, viendo sí. reflejado la pestaña, digamos, donde las personas pueden hacer la consulta, porque es una consulta muy reiterada en la plataforma. Hay mucho Exacto. interés de las personas de ver quiénes podrían en ese momento tener un rechazo o que no les ha llegado sobre todo el dinero porque hace falta alguna información o hubo una inconsistencia. Entonces, en la plataforma, ¿cómo es que se llama la pestañita o dónde es que deberían estar ingresando? Pueden ingresar, el- ya se las vamos a ubicar. Vamos a ubicarlo porque nos interesa Sí, mucho que las personas que claro. tengan esta duda puedan poder direccionarlos para que sea efectivamente a través de esta plataforma. Ya lo vamos a tener en la pantalla, estamos buscándola. Pero entonces también quería hacerle la consulta muy puntualmente, señora ministra. ¿Qué tan satisfecho se siente el ministerio con la implementación del bono proteger hasta el momento? ¿Los resultados que han tenido son lo que esperaban? ¿O cuál es la sensación que tienen ustedes puntualmente con la ayuda? Bueno, ya tenemos ubicado, nada más para no perderlo, está en pantalla, entonces ahí tienen, debajo dice infografías, guía de facilitación tecnológica y lista de beneficiarios. Entonces ahí pueden ingresar al sitio y ahí van a poder ver básicamente, ¿verdad?, cuáles son los números de cédula y la razón por la que se nos rebotó ese pago. Entonces Ahí eso está. es súper importante. Ese que estamos viendo en pantalla es el listado de las personas que pueden ahí Efectivamente. consultar. Como pueden ver, hay personas que 1,300 dicen, personas. Exacto, dicen que hay personas que tienen la cuenta bloqueada, personas que la cuenta no existe. Entonces ese es el tipo de problemas que tenemos y que podría ser una persona que nos diga: yo entré desde el puro principio y yo sigo sin que me avisen nada, yo sigo sin tener el bono proteger, y entonces es básicamente porque la cuenta que nos aportaron era una cuenta que no estaba activa fundamentalmente. Pero también les digo, ya hemos tenido casos de personas que nos dieron una cuenta asociada a una tarjeta de crédito o a un préstamo bancario, y eso ha hecho entonces que el dinero caiga en esa cuenta. Entonces también hemos procurado pues gestionar algún apoyo para que ese dinero pues los bancos nos ayuden a habilitarlo, pero es muy difícil para nosotros porque es una etapa que ya nosotros no tenemos, digamos, ninguna capacidad de controlar, porque ya tiene que ver con la entidad financiera como tal. Con respecto a la pregunta de satisfacción, sabemos que hemos podido aliviar la situación de 414,000 familias. Por supuesto, sabemos la necesidad de poder seguir generando muchas más planillas para llegarle al resto de las personas que lo están necesitando. Les pedimos comprensión porque muchas veces tenemos estas dificultades que no solamente dependen de nosotros, sino que también dependen de la información que las personas han aportado, y eso realmente es muy difícil para nosotros poder controlarlo. Lo hemos insistido desde el principio, esto es un trabajo que hacemos juntos, lo hace el Estado, lo hace el gobierno con ustedes, entendiendo que la información que ustedes nos aportan es correcta. Por supuesto que también quisiéramos que esta experiencia nos permitiera no solo garantizarnos el mayor tiempo de respuesta ágil para las personas, pero sí también necesitamos que muchas personas que han estado intentando ingresar a la plataforma nada más para ver si logran algún beneficio, pues tomen conciencia de que esto realmente nos complica la situación, no solo a nosotros como administración, sino que hace que lleguemos un poco más tarde a otras personas, porque el sistema tiene que empezar a validar y empezar, cuando empieza a encontrar inconsistencias, eso nos puede generar algún atraso, porque hay que
¿verdad? Sacar un caso para verlo puntualmente, para identificar qué está pasando, cuando tendríamos la posibilidad de nada más dar camino hacia las prioridades. Y por ejemplo, hemos visto casos de personas que dicen, bueno, yo, por ejemplo, sí oí que yo no podía aplicar, pero como lo necesito, igual apliqué. Bueno, lamentablemente, cuando los recursos son escasos, definitivamente por eso hemos tenido que priorizar. Y si las personas tienen exclusiones o las características que hemos dicho que hacen que no puedan aplicar, por favor les pedimos que desistan de participar en la solicitud, porque esto definitivamente nos genera, digamos, un atraso importante a todos nosotros, no solo en términos del sistema, sino de la labor manual que también hay que hacer. Muchísimas gracias, señora ministra Yanina Dinarte, por acompañarnos el día de hoy, y también a todos ustedes que estuvieron con nosotros en esta transmisión sobre el avance que ha tenido hasta el momento el bono proteger. De esa forma llegamos ya al final de un programa más y los esperamos el próximo lunes a las 2:30 de la tarde.